Revelación o Apocalipsis, capítulo número 12. Vamos a leer ahí el versículo número 9. Así tal cual como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Bajo este versículo vamos a meditar el día de hoy. Y el personaje que se menciona en este versículo es un personaje que se menciona dentro de las escrituras, pero algo típico de la escritura es que casi no le da énfasis a este personaje. Porque en muy pocas ocasiones vamos a ver que aquí se dice que se llama Diablo, Satanás o opositor, que también fue la serpiente antigua y el gran dragón, vamos a ver que dentro de la Biblia simplemente lo vamos a ver como protagonista en 3 ocasiones. La primera ocasión, Génesis 3, allá en el huerto del Edén, donde dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales que Dios había creado. La segunda ocasión sucede en el libro de Job, cuando dice, y un día se reunieron los hijos de Dios, y entre ellos estaba Satanás. Y la tercera ocasión que claramente se ve que él está como protagonista en uno de los capítulos de la Biblia, es ahí en Mateo 4, en Lucas 4 también, que es el mismo suceso, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba ayunando, y vemos que el diablo vino para tentarle. Entonces simplemente son las 3 ocasiones en que de verdad vemos que el diablo está haciendo algo, pero que en otras ocasiones se ve que simplemente se habla de lo que él hace, pero que no lo vemos como que si está actuando en el momento. Porque aún el apóstol Pablo dice que él es el que está cegando la vista, los entendimientos de aquellos que no creen en el Señor, para que ellos no crean en el Señor. Pero no lo vemos actuando, sino que aquí se le vemos una descripción de la obra de que él hace. También vemos que él, en una visión, él estaba acusando a uno de los hermanos. Si bien me recuerdo, era Josué, hijo de Josadac, en los tiempos de Zacarías, que veía ahí al acusador dentro de los hermanos, que estaba acusando a ese sumo sacerdote que había quedado juntamente con Zorobabel en aquellos entonces. Pero que, al cien y a cierta, es un personaje que dentro de la Biblia no se le da mucha importancia. Pero algo es que sí se menciona. Pero el problema es que cuando se menciona acerca de este personaje, hablamos más acerca del futuro de él. Porque podemos ver la obra que él hace en estos momentos. La batalla que él hace día tras día a todos nosotros que somos fieles a nuestro Dios. También vemos un poco acerca de lo que él fue en el pasado. Pero que sobre todo aquí, este capítulo que hemos leído, o sea, este libro de Revelación, es algo que todavía va a suceder en el futuro. Y dice que fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Pero vamos a ver lo que podemos ver de este personaje, porque hubo un escritor famoso que dijo, pero recuérdense que el diablo una vez fue ángel de luz. El diablo una vez fue bueno. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Dice la escritura en varias ocasiones, es un personaje que como la Biblia poco habla de él, simplemente habla lo más básico para que nosotros entendamos que sí tenemos un enemigo, pero que habla de la manera más básica, no se enfoca mucho en él. Y por esa razón vemos que hoy en día hay muchas sectas, hay muchas religiones falsas, hay muchas aún teorías conspirativas que han salido acerca de este personaje, porque la Biblia vemos que da más énfasis al poder y a la salvación que Dios otorga, en vez que la obra de que Él hace. Porque a nosotros lo que nos debería importar no es lo que el diablo hace, sino es la salvación tan grande que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha dado. Esa es la obra que nosotros tendríamos que ver. Y también podemos ver que hay varios libros de la Biblia que están en la Biblia, pero que todos tienen un tema principal de demostrar que como el hombre, cuando cayó, cuando fue tentado por causa de Satanás, Dios tuvo misericordia de aquel hombre. Amén. Y Él siempre proveyó, Génesis 3:15, y la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente. Eso diciendo que
Aunque la simiente de la serpiente ha desobedecido, pero ella, hay un día que el golpe va a ser letal, porque un golpe en la cabeza es un golpe casi de muerte. Pero que todo lo que la simiente de la mujer iba a sufrir era un golpe en el carcañal. Y eso, en raras ocasiones se puede morir. Pero nos imaginamos que no quiere decir esa palabra. Que la simiente de la mujer, siendo el Salvador Jesucristo, todo lo que él sufrió en esta tierra, dejando su gran trono, no prefirió ver toda esa gloria, sino que vino a salvar la descendencia de Abraham, como dice el libro de los Hebreos. Todo eso, lo que él sufrió por cada uno de nosotros aquí en la tierra, fue un golpe en el carcañal. Pero que la hora de que él la hizo fue un golpe en la cabeza para el adversario de nuestros hermanos, para nuestros hermanos. Entonces vemos aquí a un personaje que muchos piensan que simplemente es una idea para inculcarnos a nosotros que en la vida hay una batalla constante entre el bien y el mal, pero que simplemente son ideas imaginadas para tratar de controlarnos. Pero la Biblia es veraz. La Biblia nos muestra que sobre todas las cosas hay un Dios. Sí. Y Él, siendo tan bueno, no vio lo que éramos nosotros, sino que vio que Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Pero hay que recordar que la caída del hombre, hablando de Génesis 3, Adán y Eva cuando cayeron, no es la primera caída en la historia, aunque bíblicamente hablando es la primera, empezando desde el principio de la Biblia, es la primera. Pero hay que recordar que este personaje del cual hemos leído sucedió un tiempo, posiblemente muchísimo más antes, no sabemos, pero que sabemos que este varón fue el primero del cual la Biblia se dice, hasta que en él se halló la maldad. Pero el problema es que, ¿cómo se puede porque en aquellos entonces, imaginemos un tiempo, no sabemos cuál es el tiempo que la Biblia dice, posiblemente el tiempo no existía todavía, porque hay que recordar que Dios y los ángeles no son afectados por el tiempo, pero nosotros sí, pero ellos no. Entonces, ese momento en que seguramente los ángeles ya habían sido creados, en que este personaje ya había sido creado, y posiblemente hasta algunas planetas ya habían sido creadas, pero que la vida humana todavía no. Pero que vemos de que un día Él dijo, voy a poner mi trono encima del trono de Dios. Él se quiso hacer más alto que Dios. Y ahí vemos una pregunta bien importante. Pero si todo eso sucedió en el cielo, ¿es que en el cielo existe el pecado? Y la pregunta es no. Entonces, ¿dónde ha tenido que estar este personaje para que Él pueda engendrar ese pecado? Y la Biblia nos contesta que Él estaba, uno de los pasajes, si nos fijamos a esa interpretación, seguimos posiblemente hasta Él estaba en la tierra, pero que esa tierra todavía no era la tierra que nosotros conocemos hoy, sino que era otra tierra antes de la época de Adán y Eva, porque según los científicos esta tierra tiene mucho tiempo más antes, pero que el ser humano a cabalidad llegan todos al mismo acuerdo de la Biblia, que aproximadamente a ese momento, según la Biblia, aproximadamente 6.000 años, algo así, el ser humano, ahí está. Poderoso. Pero que vemos que este personaje, según lo vemos, podemos verlo en la Biblia, pero el problema es que los pasajes que hablan de eso son los pasajes de Isaías, son los pasajes de Ezequiel, pero que Isaías directamente, según lo vemos, como él está dando la profecía, él no dice al diablo directamente, sino que Isaías habla al rey de Babilonia. Ezequiel está hablando al rey de Tiro, y en otra ocasión hasta le está hablando al rey de Egipto, que es el faraón. Pero que en todo eso se puede ver que aunque le está hablando a ellos, pero que está hablando de otro personaje mucho más elevado que esos personajes, porque hay que recordar que el diablo tiene poder, aunque es poder limitado, pero que tiene poder. Pero el problema es que al hablar de esos pasajes, si nos fijamos detalladamente y nos realizamos que esos pasajes eran en un tiempo de una profecía, entonces está hablando del tiempo pasado, del tiempo presente o de un tiempo futuro. El problema es que ahí hay mucha diferencia entre aquellos que dicen fue en tiempo pasado, porque está hablando de cosas que sucedieron al pasado. Pero el problema es que cuando habla Isaías, habla Ezequiel, está hablando de una profecía, está hablando de un tiempo futuro. Entonces, dependiendo de los pensamientos de cada uno, unos van a decir eso fue lo que sucedió antes, y otros van a decir es un tipo del anticristo que ha de venir. Entonces vemos que por esa razón el diablo es más mencionado en los libros de Apocalipsis, porque es ahí donde desarrolla más el tema de quién es este personaje, porque en el resto de la Biblia
lo vemos actuar en 3 ocasiones. En el Edén, allí en el tiempo de Job y en la tentación del Señor Jesús. Algunos van a agregar también, como se dice en la Biblia, que Satanás se levantó y hizo que David censara al pueblo. También puede contar. Pero que ahí solo se menciona un solo versículo. Pero que vamos a ver entonces cuál fue la obra de este primer enemigo. Pero empezamos ahí en Génesis 3. Génesis 3 nos dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eso es la primera escena en que vemos el diablo actuar. Y aquí está hablando con la madre de todos los vivientes, que era Eva, del cual Adán también la llamó de esa manera, la madre de todos los vivientes. Pero que vemos que aquí, vemos que son relatos casi similares, porque el diablo aquí está usando algo para que Eva le saque la palabra de Dios. Porque aquí lo que Eva le estaba diciendo, lo que Dios había dicho, porque la palabra de Dios en aquel entonces simplemente era esa ordenanza. Algo similar sucede con el Señor y Salvador Jesucristo, porque el Señor y Salvador Jesucristo también le contestaba con la palabra del Señor, lo podemos leer en Mateo 4. Pero el problema es que Eva, aquí vemos que no había entendido bien lo que era esta palabra, porque ella le agregó de más a la palabra que Dios había dicho, porque Dios había dicho, no comeréis de aquel árbol, el fruto de aquel árbol, pero ella le agrega, no comeremos ni lo tocaremos. Entonces ahí donde la serpiente o el acusador, Satanás el opositor, vio una oportunidad y ahí le dijo, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos cómo se desarrolla la obra de este personaje en la mentira. ¿Y qué es lo que quiere decir mentira? Mentira es algo que es contrario a la verdad, en su totalidad o simplemente parcialmente puede ser. Porque aquí había dicho cosas que eran veraz, pero que adentro de ella había una mentira que hacía que la frase tal cual como era dicha no era cierta, sino que era una mentira. Por lo cual la mujer extendió el oído y vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. O sea que primeramente vio el deseo de los ojos, vio que el árbol, el fruto era bonito. De ahí vio aquello para alcanzar sabiduría, una vanagloria, un deseo que ella tenía de conocer más, porque el diablo le había dicho, seréis como Dios y ustedes sabrán el bien y el mal. Por lo cual, todo eso junto, ella le sucedió que tomó del fruto y comió, y también dio a su marido, el cual también comió así como ella. Por lo cual ahí vemos que él nos relata la caída del hombre. Algo que posiblemente nosotros entendamos mucho mejor que la caída de aquel personaje que hemos leído, porque este nos habla con nuestra propia raza. Nosotros no podemos decir, ¿y usted qué piensa de la caída de Satanás y de todo eso? Pueden haber especulaciones, pero que algo que no tenemos que tener especulaciones es que la caída del hombre es un hecho veraz que ha sucedido, y por esa razón Dios ha proveído un Salvador. Un Salvador, y por eso la Biblia se centra más que todo en el poder de Dios y en la salvación que Dios otorga a todo ser humano, simplemente creyendo en su palabra, creyendo que uno mismo no es capaz de salvarse a uno mismo, mas hay un Dios que para él no hay nada imposible. Por lo cual él, viendo al hombre en el estado que él estaba, era la corona de la creación, pero él dijo, voy a tener misericordia. Y ahí vemos, y pondré enemistad en el 3:15 de Génesis, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Ahí vemos que a pesar de todo el fracaso que el hombre había hecho, pero que vemos a un Dios misericordioso que quiso restablecer al hombre. Aunque pasaron los años, pero que Dios proveyó la senda para que el hombre pudiera una vez más tener comunión con él. Pero aquí vemos la obra de aquel personaje. Aquí vemos primeramente la mentira. La mentira es uno de los pecados que la Biblia dice que son 6
cosas que Dios aborrece y aún 7 que abominan su alma. Entre ellos están los ojos altivos. El segundo es la lengua mentirosa. Entonces aquí vemos quién fue el que pronunció la primera mentira dentro de la Biblia. Fue este personaje que vemos aquí, por el cual aún dice, él es el padre de la mentira. Y cuando habla de la mentira, de él mismo está hablando. Él se está alabando a él mismo porque él fue el que creó la mentira, o el que comenzó a utilizar esa estrategia de la mentira. Por lo cual, entre las 7 cosas que abomina el alma Jehová, hay la lengua mentirosa y el que pone falso testimonio entre los hermanos. Por lo cual hay que tener mucho cuidado con la mentira, porque aún todo aquel que miente como que se hace hijo de aquel que inventó la mentira, porque él es el padre de todos aquellos que mienten. Pero primeramente, al ver la caída, vemos aquí que cuál fue la razón en que el diablo hizo caer al ser humano. Porque él hubiera podido estar ahí tranquilo en su lugar. Bueno, ya no tengo más remedio, ¿qué más voy a hacer? Pero que él, hubo un orgullo dentro de él. Es más, ese fue lo primero que él sintió, porque él dijo, un orgullo. Voy a poner mi trono más alto que el trono de Dios. Hubo un orgullo dentro de él, por cual aún es uno de los 7 pecados capitales que mencionan los católicos, el orgullo. Por lo cual hubo un orgullo dentro de él. Él habiendo creado todos los ángeles buenos, un día se rebelaron. Aún no sé si Apocalipsis dice la 3ª o la 4ª parte, no me recuerdo, pero que dice Apocalipsis que esa 3ª o 4ª parte él la había arrastrado junto con él, y todas aquellas estrellas se habían ido junto con él. Pero aquí vemos un orgullo del cual él, al ver al ser humano, Dios ya tiene otra raza que le adore. Dios ya tiene otra raza para que le alabe y le bendiga. Y él no quería que aquella raza siguiera en ese camino, por lo cual él entró en el Edén. ¿Cómo? No sabemos. Simplemente dice que la serpiente era más astuta, posiblemente por esa astucia, posiblemente, yo no lo sé. Pero la cosa es que estaba dentro del Edén, y ahí fue donde pudo agarrar esa conversación con la mujer. Y podemos ver que hasta ese momento, por ese personaje, han sobrevenido grandes estragos al ser humanos. Por lo cual, desde Génesis hasta Apocalipsis, él es aquel que atormenta a los seres humanos. Por lo cual, el consejo que Pablo nos da en Efesios 4, ni deis lugar al diablo. Simplemente, en cortas palabras, él dice, ni deis lugar al diablo, sino someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. En el libro de Job vemos otro pasaje muy importante, y el libro de Job es un libro que muchos eruditos están diciendo es uno de los libros más antiguos, porque vemos, no se sabe muy bien dónde estamos ubicada aquella ciudad o aquel pueblo, aquella tribu donde Job vivía. Simplemente dice en la tierra de Uz. Se creen que era entre los orientales, pero según se lee era cerca de Babilonia, porque parece que los caldeos fueron a matar a uno de los hijos de Job. Entonces posiblemente era cerca de Babilonia. Creo que es los caldeos, si no me equivoco, pero que habían tribus que se menciona en el libro de Job, que nos pueden dar una pista de dónde estaba ubicada esa tierra. Pero que todo eso nos da a entender que muchas de esas tribus eran tribus nómadas, tribus que en el tiempo ellas se movían de un lado para otro, no se quedaban en un solo lugar. Ahora, en estos días, es donde hay más sedentarismo. No sé muy bien si esa es la palabra, pero que en el tiempo las tribus eran nómadas. O sea, se quedaban un rato y después se movían. Y eso se ve en algunas de las tribus que he mencionado en el libro de Job. Pero lo que más resalta en el libro de Job no fue el hecho de esas tribus, sino que fue que un día, dice la Escritura, vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios. Y entre ellos estaba este personaje, del cual dice es Satanás, la serpiente antigua, como dice Apocalipsis. Y Jehová dijo a Satanás, lo vaya a leer en Job 1, a partir del 7, Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás, Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás, Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en su misma presencia. Aquí vemos, bueno, un poco raro decir eso, pero parece también que el diablo también tiene derecho a peticiones, porque aún el Señor Jesús dijo,
Yo he orado para que tu fe no mengue, porque el diablo os ha pedido para zarandearlos. Pero que aquí vemos otra de las peticiones del cual Satanás vio que Job estaba bien protegido por nuestro Señor, por nuestro Padre Jehová. Entonces él estaba bien protegido y se ha acercado acerca de él. Y no solamente alrededor de él, sino a su casa, a toda su familia y a todo lo que él tiene. Hay una protección divina en esa persona, en todo lo que él tiene. Por lo cual, Satanás, como diciendo, él simplemente te sirve porque tú lo tienes protegido. Pero el problema es que un verdadero creyente sabe que en las buenas y en las malas, él le tiene que servir al Señor. Sabe, como dijo Habacuc, aunque falte todo, aunque yo no haya agua en los corales, pero con todo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Entonces ahí vino la prueba a este varón. Y Job, más dichoso todavía, porque él ni sabía que existía el enemigo. Él simplemente en su respuesta, él decía, bueno, Dios ha dado, en un tiempo Dios ha dado, y en otro tiempo, bueno, Dios quitó. Pero que en todo sea bendito el nombre del Señor. Así lo entendía. Y así él pudo caminar en esas discusiones que él tenía. No sabemos cuánto tiempo duraron esas discusiones. Pero que es un largo discurso a partir del versículo 3, en que cada uno se turneaba. El turno de Elifaz, después de Sofaria, todos los amigos de Job se turneaban. Hasta después llegó otro llamado Eliú, que él también agarró la palabra. Pero que todo eso vemos que es un libro donde hay muchas discusiones. Pero que la razón es porque un día este personaje llamado Satanás vino a pedirle a Jehová que quite ese cerco que había alrededor de Job. Y entonces, así fue como Jehová hizo. Le dio permiso que tocara a todo lo que Job tenía. O sea que murieron sus hijos. La vaca en los ganados, todo eso terminó. Y ahí hasta después, Job siguió fiel al Señor. Job siempre sabiendo, o sea, que él había oído que había un Dios, porque él dice, de oídas, yo te había oído. Pero que él siguiendo en esa fe, de que un día él había escuchado que existía un Dios. Por el cual él dice que no había otro varón entre ellos, entre los orientales. Por lo cual cada día él hacía sacrificios diciendo, por si mis hijos han pecado. O sea que era un varón que él estaba tratando de mantenerse siempre en la raya. Pero que ahí vemos después, una vez más se presenta el diablo delante de Jehová. Y dice, ¿dónde vienes? Y una vez más dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Y una vez más, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y él dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. En otra palabra, no toques a su alma. Porque el alma es algo que es individual de cada uno de nosotros. Por la vida vamos a pasar posiblemente cualquier clase de enfermedades, pero que hay algo que la Biblia nos dice, y no temáis a aquel que puede matar el cuerpo, más temed a aquel que sí puede destruir el alma. Por el cual ahí, le dio oportunidad, y ahí fue donde Job, una sarna maligna de la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y él tomaba un tiesto para rascarse, tanto era la picazón. Y aún la mujer, al ver su condición, al ver que en pocos días había pasado de don Job a aquel que estaba ahí, ya sin esperanza de vida posiblemente, la mujer le dijo, y todavía sigue siendo íntegro a ese Dios. En aquellos tiempos posiblemente había dicho la mujer, en aquellos tiempos sí había razón porque Él te bendecía, Él te daba todo, pero hoy Él te tiene así. Y siempre vas a seguirle siéndole fiel a ese Dios. Mi consejo es, maldice a tu Dios y muérete tranquilo, descansa en paz ya. Entonces Job dijo, tú has hablado como una mujer fatua. Dice, y recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Pero que en todo eso, Job estaba adicto delante del Señor. Ahí vemos que aunque el diablo quiera hacer cualquier cosa en contra de nosotros, pero que vemos que hay un Dios que Él sí protege a los que son suyos. Por lo cual dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquel que le teme y los defiende. Por el cual tenemos ejemplos de la Biblia de que los verdaderos cristianos han sabido resistir en el día malo.
Y después vemos que siempre se mantenían firmes en la presencia del Señor. La tercera ocasión que vemos de Satanás jugando un papel dentro de la historia es en Mateo 4. Creo que es el mismo pasaje en Lucas 4 también. Pero que Mateo 4 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hasta después de los 40 días. Dice que vino a él el tentador y le dijo: si tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. En otras palabras, siento que tienes hambre, pero si de verdad eres el hijo de Dios, aquí hay piedras. Y di a estas piedras que se conviertan en alimento, en pan. Entonces él respondió claramente, como dice la Escritura, algo que Eva no había hecho. Pero que él dice, respondiendo, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí no había tales, porque tal cual así decía la Escritura, o los rollos del antiguo tiempo así decían. Entonces no había oportunidad para que el diablo diera otra interpretación, por lo cual y después dice que le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Y ahí el diablo también utiliza la Biblia y dice: porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus